déjame plantearte dos cuestiones iniciales, digamos, más domésticas, y luego hablamos del otro, empezando por una de las cosas que has dicho inicialmente en tu intervención, que es la creciente preocupación de los problemas fiscales de la administración Trump, que ayer por la noche aprobaron, hoy de madrugada han aprobado el paquete fiscal pero luego lo hablamos si no te importa. La primera te atañe indirectamente, pero ayer conocimos la decisión del director general de Economía del Banco de España de presentar su renuncia, y sobre todo conocimos que había habido problemas en el seno del Banco de España con la elaboración del informe anual, que como todos sabemos es la pieza angular del trabajo de cara al público del Banco de España. Sé que como autoridad del Banco Central Europeo hablar de algo concreto es complicado, pero sí me gustaría que hicieras algún tipo de reflexión general que puedas hacer. Bueno, y no solamente general, sino también personal. Bueno, Gavilán, personal mucho mejor. Gavilán es una persona muy respetada, era muy respetada en el Banco Central Europeo. Él acompañaba tanto a Pablo Hernández de Cos como a Escrivá a las reuniones de política monetaria del Consejo de Gobierno. Y bueno, una persona respetada, igual que Óscar Arce. Óscar Arce, que era el antecesor y que ahora es el responsable de Ángel Gavilán, ha pasado a ser ahora el jefe de Economía o el director general de Economía del Banco Central Europeo, lo cual pone de manifiesto la calidad que tenían, ¿no? desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo no entro en cuestiones internas en absoluto. Yo creo que el servicio de estudios del Banco de España es muy importante porque es el que hace informes de verdad, tiene seguramente el servicio de estudios más potente de España, y hace informes de lo que es la evolución económica, de las medidas de política económica, y eso en una sociedad abierta como es la sociedad española, pues tiene que haber una aportación muy importante de ese servicio de estudios. Yo espero que la gente o que el sustituto de Gavilán sea una persona también de alto prestigio, estoy convencido de que será así, y que defenderá lo que es, lógicamente, los criterios técnicos a la hora de analizar y valorar la evolución de la política económica en España. Estoy convencido que sea así. Estupendo, gracias. La otra cuestión es lo que también está por ahí circulando todavía, que es el tramo final de la operación de compra planteada por el BBVA sobre Sabadell. El Banco Central Europeo manifestó su no oposición en función a que no veía que hubiera problemas de solvencia financiera, que es lo que le tocaba analizar en su momento, y lo hizo rápido y hace 10 meses ya que ese informe no negativo se produjo, ¿no? Pero ha pasado un año y seguimos pendientes, entre otras cosas, porque el Gobierno decidió hacer una consulta pública algo inusual, por no decir algo más raro, sobre esto, ¿no? ¿Crees que realmente en este tipo de operaciones, y no solo me refiero a esta en concreto, sino a algunos de los impedimentos que también está habiendo en otros países de la Unión Europea para operaciones similares, ¿crees que tiene sentido este tipo de oposición por parte de algunos gobiernos cuando nos estamos hartos de hablar de la Unión realmente, del avance de la Unión Europea, tal? Bueno, como comentaba Salvador, nosotros hicimos nuestra valoración. Nuestra valoración era fundamentalmente basada en cuestiones prudenciales, en cuestiones de solvencia. Los dos bancos son solventes, la unión de los dos también sería solvente. La CNMC ha hecho su informe, mucho centrado en aspectos de competencia que todos ustedes conocen, y yo no voy a prejuzgar cuál es la decisión final del Gobierno porque no las conocemos, no la conocemos nadie.
y cualquier cosa que yo dijera sería especular, ¿no? Y la especulación está bien desde el punto de vista de otros tipos de planteamientos, pero no para un responsable del Banco Central Europeo. El tema de la consulta es un procedimiento administrativo novedoso, ¿no? Por decirlo de algún modo, se utilizaba habitualmente, eso digo yo, porque lo hacíamos con las normas, es decir, cuando se sacaba un decreto, se sacaba una ley, siempre abres un periodo de consulta pública. Bueno, ahora este nuevo procedimiento parece que se va a aplicar también. Yo lo único que digo aquí es que es muy importante siempre, desde el punto de vista de la transparencia, el respeto a lo que es el marco, ¿no? Al marco de reglas, de alguna forma, porque es lo que da garantía a los inversores institucionales, independientemente de cuál sea el resultado de la OPA, que no sé cuál va a ser, que no sé cuál va a ser, y el BCE no tiene ningún planteamiento a favor ni en contra. La otra cuestión es la fundamental. Yo he acabado diciendo que en este entorno el proceso de integración europea tiene que avanzar, y el proceso de integración europea, que es muy bonito decirlo, esto es como lo de la unión del mercado de capitales, está muy bien y suena bien, y la unión bancaria, porque sabemos todo perfectamente que Europa está en una encrucijada, que tiene que tener mayor capacidad de autonomía y de independencia con respecto a otras jurisdicciones. La única forma de llevar esto a cabo es a través de un planteamiento cada vez más europeo y más integrado. Y que, no solamente en el ámbito bancario, yo no entro en ninguna operación concreta, hombre, lo que son los planteamientos nacionales o domésticos, que a veces responden más a lo que son conveniencias políticas domésticas, pues a veces no están alineados con ese planteamiento. Entonces, si estamos hablando, yendo más allá, de políticas de defensa común, de potenciales uniones fiscales, de unión de mercado de capitales, de unión bancaria, todo eso requiere que el planteamiento o que la visión, la percepción europea y, por lo tanto, los planteamientos europeos siempre sean superiores desde el punto de vista de lo que es su influencia y su consideración a los domésticos. Esa es la forma de avanzar. Y yo simplemente, ese es el planteamiento. Que es lo que se hizo cuando se adoptó el euro. Digo, bueno, como el euro, es decir, la renuncia de soberanía, de la moneda, que era un tema importantísimo, y por eso el BCE es tal vez la institución comunitaria de carácter más proeuropeo, con diferencia. ¿Por qué? Porque nos han marcado un objetivo, que es la política monetaria, la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, la supervisión en el caso del supervisor único, pero lo hacemos siempre con una perspectiva europea. Después, en el Consejo de Gobierno siempre, incluso los gobernadores de los bancos nacionales centrales que van al Consejo de Gobierno tienen que poner por delante los intereses nacionales, los intereses europeos. Cada uno puede tener su parcela de visión, su parcela, lógicamente, en función de las circunstancias específicas de los países, pero siempre el interés europeo de los miembros del Consejo está por encima de los intereses nacionales. Y ese yo creo que es el planteamiento correcto, ¿no? En el que se ha reflejado en el caso del Banco Central Europeo. Y para mí, si no aprovechamos las circunstancias actuales en las cuales hemos tenido una llamada de atención muy importante sobre la necesidad de fomentar la independencia y la autonomía de Europa, no solamente por el tema de aranceles o por el tema de defensa. Vamos a ver lo que pasa con el tema de la regulación bancaria en Estados Unidos, vamos a ver lo que pasa con la regulación de las stablecoins, es decir, de los criptoactivos, de los fondos de inversión de alto riesgo. Vamos a ver lo que pasa con la política fiscal en Estados Unidos, vamos a ver lo que pasa con la cooperación internacional, es decir, con el G7, con el G20, con el Fondo Monetario. Bueno, esas son cuestiones en las cuales, pues como decía yo antes, ha habido un cambio de paradigma con la nueva administración americana. Y yo creo que eso es una llamada de atención a lo que es las instituciones europeas y la necesidad de un planteamiento en el cual la unión de los diferentes países, las visiones conjuntas son mucho más importantes que las domésticas. Hablemos de los problemas globales que está habiendo. Como decíamos antes, lo ha marcado al principio de su intervención, la Cámara de Representantes ha aprobado el paquete fiscal de Estados Unidos, que implica un mayor déficit, porque va a haber una bajada sustancial de impuestos que no va a ser compensada por una reducción similar de los gastos. Y, por lo tanto, va a haber más déficit y va a haber mayor incremento de la deuda pública de Estados Unidos.
¿Hasta qué punto eso puede influir en el conjunto de la economía global? Bueno, Estados Unidos es, vamos a ver, es decir, que es la mayor economía del mundo, sus mercados financieros son los más importantes del mundo, el dólar y los bonos del Tesoro americano son, en última instancia, son el puerto seguro, la referencia, el valor seguro de los mercados financieros. Cada vez que hay una situación de tensión, como saben ustedes perfectamente, pues los inversores internacionales se refugian o buscan tanto el dólar como los bonos americanos. Bueno, en esta ocasión el dólar, sin embargo, se ha depreciado, ¿no?, después de los anuncios. Yo creo que eso ha tenido que ver con la incertidumbre que yo comentaba anteriormente, ¿no? Y por lo tanto, lo que ocurre en Estados Unidos es fundamental. El tema de la política fiscal yo creo que va a ser muy importante. La posición fiscal de Estados Unidos es de un déficit público en el entorno del 6 y un ratio de deuda pública PIB pues que está por encima del 100. Y bueno, y el otro día, aunque estaba bastante descontado, Moody's decidió pues revisar a la baja la calificación crediticia de Estados Unidos. Ya lo habían hecho Fitch y Standard Standard & Poor's bastante Fitch mucho antes. Es decir, que no creo que haya sido una sorpresa, ¿no? Ahí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que en los mercados se empiecen a ver que bueno, pues no se manda una señal de sostenibilidad fiscal, ¿no? Y entonces te empiecen a requerir una subida de tipos de interés para compensar teóricamente de este deterioro de la posición fiscal. La curva de tipos de interés en Estados Unidos es fundamental, tienes influencias. Por el momento, en Europa no ha tenido ningún tipo de impacto. Es decir, incluso hemos visto que Europa, en esta pseudocrisis que vivimos después de principios de abril, se ha comportado incluso como una especie como de valor seguro, y ha habido flujos de capitales de Europa, y lo hemos visto en la apreciación del euro y en un movimiento muy estabilizado de los tipos de interés y también de las primas de riesgo entre los países al respecto, ¿no? Pero evidentemente Estados Unidos es Estados Unidos. Y después no podemos olvidar una cuestión, que nosotros lo indicamos en nuestro informe de estabilidad financiera: la posición fiscal de los países europeos. Bueno, hay algunos que están en una posición muy favorable y que tienen espacio fiscal, como es el caso de Alemania, que ha anunciado un paquete de gasto en defensa e infraestructuras muy importante, y hay otros, sin embargo, que tenemos una situación más complicada, que además tendremos que incrementar el gasto en defensa y que de alguna forma pues, nos vamos a enfrentar a una desaceleración económica. Y el mensaje que nosotros pasamos es: el gasto en defensa es una prioridad política, lo entendemos fundamentalmente, es la autonomía de Europa y en relación con el escudo que tradicionalmente nos había protegido, que era el norteamericano, y por lo tanto ahí tenemos que llevar a cabo un cambio importante e intenso de nuestras políticas de defensa, pero también es fundamental garantizar lo que es la estabilidad fiscal, porque si no nos podemos encontrar con que más pronto que tarde puede haber una repercusión de la subida de tipos de interés. Los mercados cada vez prestan más atención a la política fiscal. Llevamos bastantes años con mucha tranquilidad en Europa, lo cual tiene que ver también con que los tradicionales países pecadores en el ámbito fiscal pues están haciendo más o menos sus deberes, etcétera, 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 etcétera. Pero, y porque han ganado estabilidad económica y han ganado competitividad, y porque sus bancos también están en una situación mucho mejor. No es comparable en absoluto a la situación que teníamos hace 15 años, ¿no? Y bueno, y eso ha sido una nota positiva. Pero eso no se puede tomar como algo que se va a permanecer para ahí, en esta situación para siempre, ¿eh? Y por lo tanto es muy importante que, más allá de lo que son los gastos en defensa, se pase una señal clara de que se va a continuar con una consolidación fiscal prudente y que no vamos a tener ningún problema desde el punto de vista de lo que es la colocación de la deuda pública. ¿Usted cree que en estos momentos en los que políticamente en muchos de los países con dificultades fiscales en Europa se están produciendo unos movimientos electorales complejos por no calificarlo, que esos países van a seguir esa senda de consolidación fiscal? Sí, yo tenía un amigo que decía que más que espacio fiscal lo que hacía falta era espacio político y social, ¿no? Por eso pero bueno,
Vamos a ver, sé que la situación política en Europa es variada y hemos visto el domingo pasado, yo creo que ha sido un resultado relativamente en el caso de Portugal, en el caso de Rumanía, en el caso de Polonia todavía no está cerrado, pero yo creo que sí hay un planteamiento que de algún modo es también, es decir, este planteamiento pro-europeo tiene que fundamentarse en la convicción de que el populismo no va a ser la solución a los problemas de Europa. Yo estoy absolutamente convencido al respecto. El populismo da soluciones mágicas para problemas complejos. Y en última instancia, pues evidentemente... que no son soluciones. Que no son soluciones, a veces son meros eslóganes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que los europeos, que, bueno, pues evidentemente tenemos un track record desde el punto de vista de lo que es la historia del mundo, a veces muy positivo y otras veces menos positivo. Sin embargo, sabemos, en última instancia, que la madurez política y la seriedad política acaba pagando y que este es un momento muy especial. A lo mejor como dicen los ingleses, un wishful thinking desde el punto de vista personal, pero yo estoy convencido que es la única alternativa. Y como repetía anteriormente, el populismo no es solución, no es respuesta en absoluto a los problemas, la encrucijada en la cual se encuentra Europa en estos momentos. Usted ha repetido últimamente que el BCE, sin dejar de tener como objetivo básico la estabilidad de precios, está poniendo ahora el foco en los problemas de un crecimiento pequeño. Porque eso podría, como decía usted antes, llevarnos a un proceso de inflación por debajo de lo deseado y a una actividad pequeña. En un par de semanas o 3, como mucho, se reúne el Consejo del BCE para discutir, las nuevas previsiones económicas para el conjunto de la zona euro, que si me da algún tipo de orientación será estupendo, y 2, decidir si hace algo, si modifica o no el tipo de interés. Bueno, nosotros vamos a tener nuevas proyecciones. Yo diría que nuestro mandato primario, que decimos nosotros, es la estabilidad de precios. Yo creo que el proceso de desinflación va a continuar, porque aparte de la situación que vivimos o que habíamos nosotros de alguna forma descontado en marzo, en la reunión anterior de política monetaria del Consejo de Gobierno, ha habido 2 factores adicionales. Ha sido la apreciación del euro y la caída de los precios de la energía y otras materias primas. Es decir, que esos son 2 factores que están ayudando. Nosotros creemos que relativamente rápido vamos a estar en una situación en la cual alcanzaremos nuestra definición de estabilidad de precios, el 2%, simétrico a medio plazo, con naturaleza, con un carácter estable. Esas son las buenas noticias. El crecimiento económico es el otro lado de la moneda. Ahí hemos tenido un poquito el dato del primer trimestre de crecimiento de la zona euro, que ha sido 0,3, es más positivo de lo que esperábamos. También hay que ver si no ha estado relativamente distorsionado por decisiones de anticipo de operaciones como consecuencia de la incertidumbre generada por la política arancelaria que se estaba empezando a analizar, ¿no? Pero vamos, el crecimiento de Europa este año, pues nosotros ya lo decíamos en marzo, va a ser muy moderado, va a ser muy limitado. No es que le demos más importancia, es que, claro, el crecimiento económico, nosotros cuando hacemos estas proyecciones de inflación, tenemos en cuenta lo que es la evolución de la demanda agregada, de la actividad económica, del tipo de cambio, la evolución de los precios de la energía, etcétera, 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 etcétera. Y es una de las variables que entra, ¿no? El otro aspecto que también analizamos es el de estabilidad financiera, en el cual, como comentaba yo anteriormente, hay riesgos, pero las situaciones, sobre todo de la banca europea, y a veces ahora que se habla mucho de lo que están haciendo los americanos, en Europa no ha habido problemas desde el punto de vista bancario en los últimos años. Tuvimos Credit Suisse, tenemos el tema de los bancos regionales americanos, y en Europa no ha habido, incluso habiendo cierto contagio, no ha tenido un impacto negativo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de supervisión, sin duda
se ha hecho bien. Porque uno se acuerda de lo que son las reglas, de lo que son las necesidades de supervisión cuando te encuentras con un problema, ¿no? Y en Europa no hemos tenido ese problema. Tenemos que mirar lo que pasa en Europa, fuera de Europa, en Estados Unidos, desde el punto de vista de regulación, pero siempre teniendo en cuenta que todas las decisiones tienen que ser neutrales desde el punto de vista de lo que es el capital y que simplificación, que está muy bien, no significa desregulación. Hablemos de simplificación, ya que me ha dado. Usted preside la comisión encargada de estudiar la posible simplificación de los procedimientos y de las cuestiones. ¿Por dónde va a ir? ¿Qué se plantea? ¿Qué quieren estudiar? Hemos identificado 4 áreas. La primera es la estructura de capital. Es decir, la estructura de capital en Europa de los bancos europeos es muy compleja. Tiene muchísimos, como decimos nosotros, buffers, tiene muchísimos compartimentos. Eso se puede simplificar sin reducir lo que es la necesidad o los requerimientos de capital. En segundo lugar, tenemos que ver también lo que es la implementación de Basilea III. Y ahí lo que ocurre en Estados Unidos también es muy relevante. En tercer lugar, las necesidades o las obligaciones de reporting de la banca europea. A veces nos encontramos con que son una carga desde el punto de vista burocrático que sin duda se puede simplificar. Y después también el propio supervisor único está haciendo un esfuerzo desde el punto de vista de lo que son la simplificación de los procedimientos, siempre manteniendo lo que es la necesidad de una supervisión estricta y equilibrada para evitar crisis financieras. Por lo tanto, esas son las 4 áreas con 2 principios fundamentales. No vamos a reducir los requerimientos de capital. En segundo lugar, las modificaciones de la regulación no deben ser una desregulación, sino ir en la vía de la simplificación y después hacerlo siempre con una visión europea. Sí, no, lo de los requerimientos de capital está de acuerdo con el informe que usted presentó ayer, en el que pide a los bancos centrales nacionales que se mantengan los colchones de capital, ¿no? para los específicamente tienen ellos. Para ¿no? Los macroprudenciales, sí. Sí. ¿no? Decir que Y los otros ya son responsabilidad del supervisor. Últimamente se ha dejado de hablar de alguna manera de la unión bancaria y de los mercados de capitales para hablar de la iniciativa del ahorro e inversión europea. Viene a ser lo mismo. Del mercado de capitales. Eso es. Considerar que esta vez va a ir en serio esta iniciativa, quiero decir, que llevamos hablando de ella muchos años. Tiene que ir en serio por lo que comentaba anteriormente de la necesidad de fomentar y de alentar la independencia y la autonomía de Europa. Pero aquí mi planteamiento es un planteamiento personal. Yo creo que en esto no se puede hacer Tenemos 3 grandes procesos de integración en Europa desde el punto de vista económico, ¿no? Dejando aparte el tema fiscal, ¿no? La unión del mercado de capitales, es decir, la nueva unión de ahorro y de inversión, la unión bancaria y el mercado único. Yo creo que o se avanza paralelamente en los 3, o si no va a ser muy difícil, de alguna forma, pues elegir uno y decir, bueno, en este sentido avanzamos. O hacemos un avance de los tres pilares, o si no hacerlo de forma individualizada solamente para la unión de mercado de capitales, creo que sería muy difícil. Esto es algo que se pone de manifiesto, sobre todo en el informe de ETA, en el cual pues, se refiere a lo que es el mercado interior como una base. Es decir, es muy difícil que haya integración financiera si no hay integración de los mercados de bienes y servicios en Europa. Sé que es difícil que me conteste realmente a esta pregunta, pero tengo que hacérsela. Usted ha dicho que piensan que va a llegarse relativamente pronto al objetivo de inflación del 2% a medio plazo. ¿Cuál es el nivel de tipos de interés razonable para ese? Y no estoy hablando del tipo de interés neutral. El tipo de interés natural es seguro que coge usted a 3 economistas o a 30 economistas y le dicen el rango varía muchísimo. No, yo creo que en esto es muy difícil decirlo ahora. Es decir, nuestro planteamiento es dado el nivel de incertidumbre. La política monetaria seguirá
tres principios básicos. La evolución de los datos, y los datos están siendo positivos. En segundo lugar, nuestras proyecciones económicas y nuestras proyecciones de inflación, que también creo que las de marzo ya indicaban que íbamos convergiendo hacia el 2% de forma estable. Y en tercer lugar, la transmisión de la política monetaria. La transmisión de la política monetaria, que es muy completa en el ámbito de familias. En el ámbito corporativo, según el informe de condiciones de financiación de la banca, se ve que los bancos últimamente, a pesar de la bajada de tipos, como tienen más dudas sobre el futuro económico y que esto pudiera, en última instancia, afectar a la solvencia de las corporaciones, o de las empresas, pues entonces han de alguna forma endurecido marginalmente el tema, a pesar de que los tipos de interés, vuelvo a repetir, van para la baja. Esos son los tres factores en los cuales nos vamos a fijar. Si usted me pregunta a mí, seguro que algunos compañeros míos del Consejo del Gobierno, si estuvieran aquí, le dirían el 2, el 1,75, el 2,25. Yo no se lo voy a decir porque no lo sé. Y creo que tampoco ellos lo saben, sino que es lo que quieren, es lo que querrían. Sería su deseo más que su... Por supuesto, por supuesto. Bueno, llevamos 6 minutos de más. La última pregunta. Le queda 1 año de mandato. ¿Qué va a hacer después? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No me preocupa mucho. Bueno, hay cosas que tengo claras que no voy a hacer. Tengo más claro lo que no voy a hacer que lo que voy a hacer. Lo cual es mucho más fácil en la vida. Yo creo que sí. Entonces tengo muy claro lo que no voy a hacer y lo que hacer, bueno, pues ya veremos, ¿no? ¿Y podemos hablar de lo que no va a hacer? Bueno, yo lo tengo claro. Sí, sí. Bien, si usted lo tiene claro es suficiente. Y es el que yo lo tenga claro o no da lo mismo. Es usted quien debe tenerlo. Eso es. Entonces, yo lo tengo muy claro lo que no voy a hacer. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.